Bien, muy buenos días. Vamos a iniciar. En honor a su puntualidad, vamos a iniciar ya. Este día vamos a ver un tema que aparentemente, pues podríamos decir, no tiene una relación directa con la temática de la asignatura, pero que sin embargo, pues sí lo tiene en cierta medida. Y pues también es producto de lo que yo he podido observar en todos los años que tengo de impartir algunas asignaturas, entre ellas, por ejemplo, costos, contabilidad agrícola y algunas otras parecidas, donde existe la necesidad de conocer ciertas medidas, ciertas unidades de medida, la equivalencia que puede existir entre esas unidades de medida y la aplicabilidad que se le da ya en situaciones prácticas. Lamentablemente, existe un desconocimiento generalizado del sector de contadores sobre estas cosas y no se le da la debida importancia. De hecho, cuando yo imparto costos 1, por ejemplo, siempre incorporo este tema, porque me considero que ahí es donde es más apropiado introducir ese tema, recordar algunas cosas, porque de esto no es que desconozcamos el 100% de lo que consiste. En algún momento hemos utilizado algunas de estas unidades de medida, pero no tenemos un conocimiento certero o más bien profundo sobre ellas. Entonces el problema es que al no tener un conocimiento profundo o no conocerlas a cabalidad, podemos en algún momento cometer errores o dar una imagen de desconocimiento ante terceras personas que puede ser en detrimento de nuestra imagen. Es decir, bueno, el licenciado no sabe cuánto es una arroba o no sabe cuánto es una yarda o qué diferencia hay entre una yarda y una vara. Entonces, son situaciones que yo he retomado para esta asignatura y que considero que son importantes que las repasemos, ¿verdad? Entonces, vamos hoy con calculadora en mano por ahí. Puede ser que tengamos ahí mismo en el celular, a mano la calculadora, porque vamos a ver un tema que en todo caso va a ser un poco refrescante el tema, porque hemos venido hablando de leyes y de normativas y un montón de cosas así. Y pues esto nos va a permitir como que un poquito un descanso de tanta letra y ver un poquito más de números, que yo sé que a ustedes les gusta más los números. Esto como preámbulo para lo que vamos a ver después, que vamos a ver un par de casos prácticos ahí de cooperativas. Dijimos por ahí, vamos a ver una cooperativa de crianza de aves y vamos a ver también, si nos queda tiempo, una cooperativa de Le mando los 7 rollos de... una cooperativa también por ahí ganadera, puede ser, ¿no? Vamos a ver de qué manera nos organizamos con el tiempo. También, pues, espero que ya hayan avanzado con el trabajo que están desarrollando. Bueno, la primera parte, que es el laboratorio, que ya habíamos dicho que lo vamos a evaluar, por ahí hay una fecha establecida. Vamos a dar un espacio en la última sesión para ver si hay alguna consulta al respecto. Vamos a comenzar. Entonces, medidas y factores de conversión. Vamos a hablar primero de las medidas y luego vamos a hablar de qué son los factores de conversión y cuál es la utilidad que nosotros le podemos dar. Yo sé que en la actualidad con esto de las aplicaciones, hay aplicaciones para todo prácticamente. O sea, en la actualidad todo se basa en aplicaciones. Y probablemente eso nos hace un poco, disculpe la expresión, un poco haraganes en cuanto a algunas cosas. Por ejemplo, si yo quiero saber cuántas yardas equivalen a 100 metros, yo solamente voy a una aplicación en internet, solo pongo yardas a metros y pues ya me aparece hasta un cuadrito ahí donde yo pongo el valor en metros y me lo dan ya. Qué bonito, ¿no? Es muy práctico. Sin embargo, el propósito de esta clase no es ese. El propósito es que nos metamos de lleno a ver la parte de cómo se calculan estas cosas y hacerlo a la antigüita, es decir, utilizando algún tipo de fórmulas o equivalencias a través de los factores de conversión. Ya vamos a hablar de eso, qué son los factores de conversión y cuál es su utilidad. Vamos a comenzar entonces hablando de una pequeña introducción. La mayoría de las actividades económicas requieren el uso de medidas de diferente naturaleza.
aparte de la moneda como unidad de medida, que en este caso El Salvador tenemos el dólar y por ahí tenemos el Bitcoin, que hoy pues superó los $65,000. Ojalá que se mantenga o siga subiendo en beneficio de las personas en nuestro país que están utilizando esta divisa. Ojalá que esto sea así, es mi deseo. Aunque sabemos que el valor del Bitcoin depende de una serie de factores no controlables, ¿verdad? A veces la opinión de un experto puede hacer que el Bitcoin suba o baje. Entonces es bien volátil y ese es el problema de la moneda. Ya lo habíamos hablado en alguna otra clase, por ahí había hecho algún comentario. Pero aparte de las monedas, que es la unidad natural que se utiliza en las actividades económicas, gracias por reportar la asistencia, también hay otro tipo de unidades, ¿verdad? Porque que también hay que utilizar. En el caso específico de las cooperativas, esto se vuelve indispensable ya que muchas de ellas se dedican a actividades agrícolas, pecuarias o de producción. Hay muchas cooperativas en el área agrícola, hay cafetaleras, hay cañeras, hay de otro tipo de cultivos, ¿verdad? Dependerá de la zona del país donde vayamos, así vamos a encontrar cooperativas de diferentes tipos de cultivos. También hay pecuarias, que son las crianzas de animales, ya lo explicamos en su momento, cuando vimos la clasificación de las cooperativas. Hay crianza de ganado, que es lo más común en la zona norte de Chalatenango. Bueno, lo que es todo el departamento de Chalatenango, es muy común la parte pecuaria, que es la crianza de animales, ganado más que todo, ganado mayor, como el caso del bovino, que es las vacas, como también hay ganado menor, como el caso de los peligüeyes, por ejemplo, por poner algo. Pero también hay crianza de peces, hay piscicultura, el caso de la ribera del río Lempa, en fin. Y también hay cooperativas de producción que se dedican a fabricar ropa, a fabricar alimentos, hay agroindustrias. Entonces, en toda esa gama de actividades económicas a las cuales se dedica una cooperativa, pues intervienen estas unidades de medida que vamos a ver, algunas de ellas, o sea, no vamos a ver el universo completo, o sea, porque no tendríamos tiempo para ver todas las unidades que se pueden dar. Yo he retomado las unidades que yo considero que son más comunes y que por lo tanto son las con las que ustedes se van a encontrar en algún momento. Por lo anterior, es necesario conocer las unidades de medida básicas y más comunes que se utilizan en dicha actividad. Entonces, he dividido en cinco grupos las unidades. Ahí las tenemos, los tipos de medida. Vamos a ver unidades de cantidad, unidades de longitud, unidades de peso, unidades de capacidad y las llamadas unidades de área o superficie. Entonces, considero que en estas cinco tipos o clasificaciones de medidas, perdón, ahí podemos encontrar todo lo que habitualmente se pueda necesitar en una cooperativa, dependiendo del tipo de cooperativa que sea. Entonces, repito, cantidad, longitud, peso, capacidad, área o superficie. Entonces, vamos a ir desglosando cada uno de los tipos y luego al final, ya en otra sesión, o sea, puede ser hoy mismo, vamos a ver algunos ejemplos. Pero yo quiero que vaya quedando bien claro, porque no solamente es de ver que esto equivale a tanto, sino ir comentando de alguna manera de dónde surgen algunos tipos de unidades. Probablemente hayan algunas unidades, sobre todo aquí en cantidad, que algunos de ustedes no conocían y que hoy van a conocer, y otras que sí las conocían, pero que probablemente no tenían claro a cuánto equivale, ¿no? Vamos a comenzar con las unidades de cantidad, que son medidas de cantidad, y tenemos una docenita de huevos. Dice que las unidades de cantidad son medidas de conteo de unidades, es decir, unidad por unidad. Para cierto tipo de actividades se utilizan mucho las medidas de conteo. Hay ciertos productos que se presentan como unidades. Y hay otros que, aunque se presentan como unidades, no se utilizan medidas de cantidad para poder medirlas. Valga la redundancia ahí el término medir.
Por ejemplo, los huevos sí se pueden usar en este tipo de unidades, en algunas actividades textiles, como por ejemplo el uso de botones, zíperes u otro tipo, broches. A veces se utiliza unidades de cantidad. Pero hay otro tipo de actividades donde, aunque los bienes pueden ser contables, es decir, se pueden contar, no se utilizan estas unidades. Por ejemplo, los clavos. Los clavos generalmente se presentan en unidades de peso. El clavo generalmente se mide en libras, libras de clavos, ¿verdad? Los tornillos, como son un poquito más, a veces el tornillo es un poco más específico en su uso porque requiere medidas más exactas, a veces se presenta en unidades de cantidad. Entonces, por eso vamos a revisar las unidades de cantidad. En este caso son la que creo que todos conocemos, que es la docena. Una docena equivale a 2 unidades. Todo eso lo sabemos, creo, todos. Pero luego viene otra unidad más grande, que es la gruesa, que probablemente algunos no conocían. La gruesa equivale a 12 docenas. Entonces, si usted agrupa 12 docenas, le da una gruesa, que equivale a 144 unidades, porque si usted multiplica 12 docenas por 12, le va a dar 144, que es el cuadrado de 12, ¿no? 12 por 12. 144, que es un número místico que aparece en la Biblia ya con las 12 tribus, ¿no? Los 144,000, 12,000 por cada tribu, dice la Biblia en el Apocalipsis. Un número místico, cuando decimos místico, porque envuelve cierto misterio, entendiéndose misterio desde el punto de vista religioso. Y luego hay una unidad más grande, que es el gruesón, y ahí, entre paréntesis, les he puesto la forma en que normalmente se identifican de manera abreviada, la gruesa con una G mayúscula, y el gruesón con 2 G mayúsculas. El gruesón son 12 gruesas. Son 12 gruesas, o podría usted decir que el gruesón son 144 docenas. Depende cómo usted lo enfoque. Desde el punto de vista de la gruesa son 12 gruesas, y desde el punto de vista de las docenas son 144 docenas. O sea, eso equivaldría a multiplicar 12 por 12 por 12. O sea, el cubo de 12, 12 por 12 por 12, nos da 1728 unidades. El gruesón se usa más que todo para unidades que son bastante pequeñas. Por ejemplo, los botones generalmente se venden como por gruesones. Porque son pequeñitos, entonces pueden haber 1728 unidades en una bolsa pequeña. Y no es tan común ver, por ejemplo, botones que se vendan en docenas, porque son cosas muy pequeñas que se venden en gruesas, o a veces, la mayor parte de veces, se venden en gruesón. Pero cuando usted ya de aquí en adelante ve una cajita por ahí, diga un gruesón de cualquier cosa que sea, usted va a saber que son 1728 unidades. Bien, esas son las unidades de conteo o unidades de cantidad, medidas de cantidad. Luego vienen las medidas de longitud. Las medidas de longitud tienen que ver con lo largo de algo, ¿no? ¿Qué tan largo es algo? ¿Es una pared? ¿Qué tan larga es una tabla? ¿Qué tan larga es una mesa? ¿Qué tan larga es cualquier cosa? Las medidas de longitud son más comunes, se utilizan de manera más común en la vida cotidiana de las personas y prácticamente están inmersas en casi todo. Usted está en su casa, tiene una cinta métrica, usted puede medir la ventana, puede medir el ancho de un sofá, puede medir el largo de una cama, puede medir la altura de una pared, el techo. Hoy tenemos una cinta métrica ahí en la ilustración, una de carpintero o de albañil y la otra pues de sastre. Ahora bien, vamos a ver algunas unidades de longitud que son más utilizadas en nuestro país. Tenemos que aclarar que, si bien es cierto, desde hace algunos años, muchos años, se instauró el sistema métrico decimal, que es el que nos sirve de base a nosotros para poder establecer las medidas. Ya vamos a hablar de eso, que se basa en el metro como unidad básica de medida. Siguen en nuestro país algunos resabios. Resabios quiere decir más bien cosas que
que todavía se siguen dando, de algunas unidades de medida de longitud que son de origen inglés. El sistema inglés todavía persiste. Los ingleses tienen su propio sistema de medición y muchos de esas unidades de medida inglesas llegaron a nuestro continente y se quedaron en nuestros países. Por ejemplo, el usar pulgadas, eso es algo del sistema inglés, ¿verdad? O usar pies para medir, que eso no mucho lo utilizamos en nuestro país, pero la pulgada sí se usa también la yarda, por ejemplo, en cuestiones de medición de telas u otro tipo de materias primas parecidas, como plásticos u otro tipo de materias primas que sean de esa naturaleza, es decir, plegables o desplegables, se utiliza la yarda. La vara, que se utiliza más que todo en cuestiones de terrenos, medición de superficies. Entonces, tenemos que conocer necesariamente qué es una vara, la yarda y cuáles son sus equivalencias en el sistema métrico. Entonces, vamos a empezar viendo la familia del metro. En este cuadrito, voy a dar el espacio para que usted lo pueda copiar y le quede de una vez ahí en su cuadernito, aunque yo de todas maneras siempre les envío el PDF de la presentación. El metro es la unidad básica de medida dentro del sistema métrico decimal. La unidad básica de medida de longitud es el metro. Pero en nuestro país el metro se usa más que todo en albañilería, por ejemplo. Ahí sí dice el albañil, tantos metros de largo, o en carpintería. Entonces, el metro tiene múltiplos que son unidades mayores a él y tiene submúltiplos que son unidades menores a él, o más pequeñas que él, pero que guardan una relación proporcional entre ellas y el metro, ¿no? Hay una relación de proporción decimal, o sea, base 10, entre los múltiplos y los submúltiplos con respecto al metro. Ahora, aquí no están ni todos los múltiplos ni todos los submúltiplos, ¿verdad? Dependerá de la necesidad, si puede crecer, por ejemplo, después del kilómetro, que es el múltiplo más alto que tenemos aquí en esta tabla, sigue el miriámetro, que serían 10.000 metros, y así va subiendo 100.000, 1.000.000, ¿ya? Un megámetro, por ejemplo, es 1.000.000 de metros, y así terámetro y todas esas medidas que se utilizan, que no es que sean nuevas, eso de megas y gigas, eso no es nuevo, eso siempre ha existido desde la antigüedad. Lo que pasa es que con la computación se le dio un poquito más de sentido porque eran cantidades demasiado grandes como para decir, por ejemplo, un megametro o un megámetro, que serían 1.000.000 de metros, no tiene sentido, ¿verdad? Mejor medimos en kilómetros, porque sería una cantidad de distancia demasiado grande como para estar midiendo en metros. Entonces, son como ejemplos, ¿no? Aquí no están todos los múltiplos ni todos los submúltiplos, pero veamos, en el caso de los múltiplos, que son unidades mayores al metro, el metro, está el decámetro, ahí tenemos entre paréntesis cómo se simboliza el decámetro, equivale a 10 metros. El hectómetro, son 100 metros y el kilómetro son 1.000 metros. Fíjense que es bien importante conocer estos prefijos, se le llama a estas palabritas que están antes del metro. Decámetro quiere decir 10, hectómetro es 100, hecto es 100 y kilo es 1.000. Y eso se lo puede usted agregar a cualquier otra unidad de medida y va a saber usted que si dice kilo, ¿verdad? Dice kilogramo, son 1.000 gramos. ¿Verdad? Si dice kilobyte, no son exactamente 1.000 bytes porque la forma en que se manejan los valores de informática no son en base a 10 y no son en base a 2. Son 1.024 bytes, pero se asimila a que son 1.000 y algo, ¿no? 1.000 kilo. Kilo es 1.000. Pero así como hay unidades mayores al metro, hay unidades menores al metro. Pero si usted se observa, los múltiplos van creciendo de 10 en 10. ¿Ya? 10 metros, 100 metros, que sería 10 veces 10. Y 1.000 metros el kilómetro, que serían 10 veces 100. Luego vienen los submúltiplos, que son las medidas más pequeñas que el metro. Más pequeñitas. Entonces ahí empezamos con
Veamos ahí las medidas. El decímetro, que sería la décima parte de un metro, por eso dice ahí 0.1, o sea, es un metro, la décima parte de un metro. Los decímetros casi no se utilizan en el nivel práctico. Es raro que una persona mida algo en decímetros, pero es importante saber qué es, ¿no? Cuánto mide. Si usted agarra un metro y lo divide en 10 partes, pues le da un decímetro. El centímetro, que sí es de uso más común, se simboliza cm, que es la centésima parte de un metro. El centímetro sí es de uso muy común, sobre todo en procedimientos donde las medidas son relativamente más pequeñas que el metro. Por ejemplo, en carpintería, albañilería, se usa centímetro para esas distancias pequeñitas. Y el milímetro, que es la milésima parte de un metro, que ya se utiliza pues para cuestiones un poco de mayor precisión. Para eso hay ciertos instrumentos de medida, por ejemplo en arquitectura o a veces en mecánica automotriz, porque a veces las piezas son de mucha precisión. Hay un instrumento que se llama pie de rey o escalímetro, que es el que le sirve al mecánico, en este caso para medir a veces, por ejemplo, el diámetro de una boquilla, de una manguera del motor, o el ancho de la cabeza de un tornillo o de alguna válvula, que a veces son relativamente pequeñas. Entonces, para eso se utilizan los milímetros. Ya para abajo, pues ya son medidas un poquito más, micrómetro y todo eso, ya para cuestiones de biología, como por ejemplo el tamaño de una célula o de una molécula. Así ya son medidas que usualmente no las vamos a ver. Lo más al milímetro, que es lo que normalmente se usa. Entonces tenemos que tener claro esto, los múltiplos y los submúltiplos del metro. Bien. Pero, como decíamos al principio de esta parte, hay mucha influencia del sistema inglés y el sistema inglés pues nos viene a dar ciertas unidades de medida que todavía se siguen utilizando en nuestro país. Los ingleses siempre han sido así, es decir, los ingleses, ellos siempre se han considerado únicos, tienen cierta, es cierto, hay una gran riqueza cultural de ellos, dominaron el mundo durante más de 100 años en la era victoriana, pero a veces se exageran, ¿no? Y ellos tienen sus propias medidas, de hecho se salieron de la Comunidad Europea con el famoso Brexit, que es una combinación de break exit, o sea, salirse del... se salieron de la Comunidad Europea, eso les está generando problemas. Tienen escasez de un montón de cosas por el mismo hecho de estar fuera de la Comunidad Europea. Manejan al otro lado de la calle, es decir, ellos el timón de los carros lo tienen al lado contrario, no lo tienen al lado izquierdo, no que al derecho. Las calles funcionan al revés, no solamente en el Reino Unido, sino en todas las demás colonias que tuvieron los británicos, así se maneja, Hong Kong, Australia, Nueva Zelanda. Es decir, ellos siempre han sido un poquito diferentes y siempre han querido ser diferentes, ¿no? Sabrán por qué lo hacen, tienen cómo hacerlo y por lo tanto, pues, y la influencia de las medidas inglesas se propagó no solamente en los países dominados por Inglaterra, sino en otros países del mundo, ¿verdad? Entonces, veamos acá algunas otras medidas de longitud con base en el sistema inglés. Tenemos la yarda que se utiliza en nuestro país mucho en la parte de los textiles, decíamos, otro tipo de materias primas similares, que mide aproximadamente, yo quiero aclarar que estas medidas son aproximadas, porque el sistema inglés es un sistema que no tiene nada que ver con el sistema métrico, por lo tanto las equivalencias no son exactas. Quiero aclarar eso. Por eso cuando les deje ejercicios de esto, porque van a haber ejercicios, le voy a dar cierto tipo de margen de error por aquello de las equivalencias. Sin embargo, las equivalencias que yo les estoy presentando ahorita, esas son las que nos van a servir como equivalencias oficiales, por decirlo de esa manera, en cualquier ejercicio que usted desarrolle.
siempre remítase a las equivalencias que yo le estoy dando. Una yarda equivale aproximadamente a 0.914 metros, es decir, es poquito más del 90% de un metro. Casi es un metro, ¿verdad? Estas medidas, hay leyendas, ¿no? Que dicen que surgieron del rey Enrique VIII, que fue el que las implantó, y que tenían que ver mucho con la medición de su cuerpo, ¿no? Dicen algunos, ¿no? Y que la yarda era desde la punta del dedo anular, el dedo medio del brazo izquierdo del rey extendido hasta el hombro del brazo contrario, o sea, el brazo derecho. De hecho, algunas personas así miden la yarda, ¿no? Abrazadas. O sea, usando los brazos, perdón. Tengan cuidado porque normalmente cuando van a medir las telas así de esa manera, nunca acepten ese tipo de medidas. Ya hay reglas graduadas para una yarda. Entonces, ¿por qué si no ponen al más chiquito del almacén a medir las yardas y son yarditas, ¿no? O sea, no es una medida que tenga que ver con el cuerpo porque los cuerpos son diferentes. La vara es más pequeña. La vara mide mide 0.836 metros. La vara más que todo se utiliza en medidas de tipo de terreno. Y más que todo lo que se usa es la vara cuadrada, que ya la vamos a ver más adelante cuál es la vara cuadrada. Entonces, 0.836 metros. También decían de que esa era la misma distancia, bueno, del brazo, del dedo medio del brazo izquierdo del rey hasta en medio de su pecho. O sea, hasta el pecho. Cabalito donde tenemos el huesito del esternón, ahí era la vara. Pero eso es relativo, ¿no? Hay que el rey Enrique VIII era algo robusto, ¿no? Era bastante gordo y alto. Tuvo 5 esposas y mandó a matar a una de ellas. Es el famoso Enrique VIII. Era toda una joyita, Enrique VIII, rey de Inglaterra. El pie, que también tiene que ver con el pie del rey. De hecho, eso le da el nombre a la medida esa que les cuento. Es un aparatito chiquito metálico, que es el pie del rey. El pie que da medida del pie del rey Enrique VIII, que aproximadamente 0.328 metros. O sea, la tercera parte, más, un poquito menos de la tercera parte de un metro. Por eso muchos dicen así de manera un poco, cuando quieren hacer un cálculo así somero, es decir, no exacto, dicen, bueno, no, ¿verdad? El metro tiene 3 pies, ¿verdad? 3 pies hacen un metro. Entonces, pero no es exacto, ¿no? Es más o menos 3 pies, un poquito más de 3 pies, un metro. Pero para hacerlo así, cuando usted va a hacer cálculos de manera así, en el aire, ¿no? Dice 3 pies hacen un metro, así mentalmente, ¿no? Entonces dice usted, si son 10 metros, entonces son 30 pies aproximadamente, un poquito más de 30 pies. Eso para que usted tenga una medida así como un poco redondeada de lo que es un pie. La pulgada, que es otra medida, bueno, el pie se simboliza con un apóstrofo, apóstrofo, así se llama, no se llama apóstrofe, se llama apóstrofo, que es esa colita que se usa más que todo en inglés para hacer las contracciones, ¿verdad? Cuando contraemos palabras en inglés se usa esa comita. La pulgada que usa comillas, serán 2 apóstrofes juntos, que mide aproximadamente 2.54 centímetros. De hecho, muchos dicen de que más o menos una yarda tiene 36 pulgadas y que el metro tiene más o menos 39 pulgadas. Pero eso son medidas aproximadas, no son medidas exactas. Y luego la mía, que ya es una unidad de medida más grande, que es más familia del kilómetro, que también si usted ve en los medidores de los vehículos, pues la mayoría de vehículos trae millas y trae kilómetros. Hay que tener cuidado porque generalmente las millas van arriba en números más grandes y los kilómetros van abajo en números más pequeños. La milla equivale a 1.61 kilómetros aproximadamente,
De ahí que muchos dicen que una milla es 1,5 kilómetros, o sea, más o menos para hacerlo cuando hacen cálculos en el aire, igual que con los pies, dicen, bueno, aproximadamente una milla por 1,5 kilómetros, aunque es un poquito más de 1,5 kilómetros. Quiere decir, dicen que si son 50 kilómetros, pues eso equivale más o menos a 35 millas. O 100 millas, pues son como 150 kilómetros. Pero en realidad, la medida exacta es 1,61 kilómetros. Pero eso para que usted tenga una idea mental así, ¿verdad? Someramente decir, bueno, una milla es 1,5 kilómetros. Bien, continuemos. Ahora, yo le recomiendo, si es posible, que estas medidas usted las tenga de memoria, ¿verdad? Para que no tenga que estar consultando la documentación, porque parte del propósito de esta clase es que usted tenga estas medidas en su cerebrito, ¿verdad? Que no tenga que estarlas consultando. Sino que usted las tenga claras en su cerebrito, ¿no? Permítame que estoy solo respondiendo esto aquí del trabajo. Bien, esas son las medidas de longitud, más que todo, todas del sistema inglés. Por ejemplo, en Estados Unidos usan mucho las millas, no usan tanto los kilómetros, aunque por cuestiones de normas internacionales, las famosas ISO, que son normas de estandarización. Las ISO son normas creadas allá en Europa como una forma de, ellos le llaman homologar un montón de aspectos de las actividades, no solamente económicas, sino de otra naturaleza, homologar entre todos los países. Es decir, que todos los países apliquen normas parecidas, más que todo con respecto a la calidad de las cosas, ¿verdad? Entonces, el Instituto de Estandarización y Homologación, que tiene su sede en Ginebra, que ahí viene la palabra ISO, tiene como propósito precisamente crear ISO. Entonces ahí se crearon las ISO 9000, las ISO 16000, hay una gran familia de normas ISO aplicadas a medicamentos, aplicadas a un montón de cosas. Entonces, dentro de esta estandarización internacional, pues el sistema métrico es el que debe prevalecer. Y aunque se midan otro tipo de unidades, siempre debe recurrirse a una equivalencia a sistema métrico. Entonces, todo debe parar a metros, aunque esté expresado en millas, en yardas, en varas, pero siempre debe haber una forma de convertirlos a metros. Muy bien. Vamos ahora a las medidas de peso. Las medidas de peso, ahí usted ve en la figura el peso, masa y peso. Es una ilustración, pero aprovechando la ilustración, pues usted debe saber que masa y peso no es la misma cosa, aunque en cierto momento, bueno, se miden ambas cosas con los mismos tipos de unidades. Por ejemplo, son kilogramos, la masa se mide en kilogramos y el peso se mide en kilogramos. Ahora, la masa es constante. Constante en el sentido de que si lo pesan a usted en un determinado momento, la masa, digamos usted, 100 kilogramos es masa, que es la cantidad de materia que usted tiene. Pero usted lo pesaran en la luna o en otro planeta, ya no pesaría 100 kilogramos, podría pesar más o pesar menos, dependiendo de la gravedad del lugar donde esté. Entonces, eso es el peso. El peso es relativo, depende de la gravedad de usted. Estoy refiriéndome a la gravedad, no de grave, ¿no? De la gravedad, que es lo que la Tierra, en este caso, atrae a los cuerpos, ¿no? Entonces, el peso suyo en la Luna no va a ser el mismo que aquí, pero la masa va a ser la misma, porque la masa es la cantidad de materia que usted tiene, aunque el peso sea diferente. Aunque en un momento dado masa y peso sean igual. Por ejemplo, en nuestro planeta, masa y peso va a ser siempre
relativamente. Igual van a haber algunas variaciones, depende si usted está en Noruega o si está en Ecuador, pero las diferencias van a ser bien insignificantes. Bien, vamos a hacer un receso, jóvenes, de unos 10-15 minutos. Considero que es necesario hacer el receso para descansar un poco mi garganta y pues luego agarrar con más fuerza, ¿no? Entonces yo les voy a avisar en el grupo a qué horas exactamente nos reincorporamos. Muchas gracias.